en este día sagrado de Shabbat en todo Iberoamérica. Donde quiera que hay hispanos, ahí estamos. Y donde no hay hispanos, Shabbat Shalom desde Miami. Gracias, pueden tomar asiento, pueden tomar asiento. Hoy al concluir nuestro sagrado Shabbat semanal, llegamos al día 50 desde el inicio de la cuenta del Omer. Y por decreto de la Torá comenzamos la festividad de Shavuot. Lógicamente, Shavuot, por un lado, nos lleva a la culminación de un proceso que surge en Pesach. Se mueve por 7 semanas en el tiempo, 7 semanas completas, y desemboca en la santa convocación de Shavuot. Y aquí está la cosa. En Pesach no podemos comer hametz. En Shavuot hay que comer hametz. En Pesach no podemos comer pan con levadura. En Shavuot tenemos que comer pan con levadura. El mensaje es claro. Si la levadura es símbolo de orgullo, de vanidad, de egocentrismo, de estar inflados, que se nos va la nube para la cabeza y pensamos que somos la última botella de Coca-Cola del desierto. Lógicamente, tal estado del alma nos imposibilita tener una relación correcta con Hashem. Y por tanto, Pesach, que trata con un pacto de protección, anticipa el día cuando la levadura no te hará daño. Anticipa el día cuando el honor no te hará daño. Anticipa el día cuando la riqueza no te hará daño. No te pasará como aquel homeless. ¿Cómo se dice homeless? Indigente, que no tiene casa, que vive por ahí, ¿ok? Y le quedaba $1. Tenía $1, se lo encontró, alguien le dio el $1. Y pasó un vendedor de billetes de lotería. Estoy vendiendo el gordo. Y entonces, el homeless dice, ¿qué hago? ¿Me como un sándwich de $1 que está en especial en McDonald's? ¿O me compro el billete de la lotería? Dice, no, que va, con el hambre que tengo me voy a McDonald's. Y el tipo seguía atrás, estoy vendiendo el gordo, dale, cómprate el gordo. Ya le entró la cosa, ¿no? Y dice, ¿sabes qué? Voy a comprar. Y el último billetico de $1 se lo dio. Dice el hombre, ¿cómo te llamas? Jacinto. ¿Y dónde vive? Abajo del puente. ¿En qué parte? Allí en la chocita esa que está ahí, ahí vivo yo. Oh, está bien. Llegó el conteo, pues cree que se ganó el gordo. Se lo ganó. Se ganó el gordo de la lotería. Entonces el billetero, esperando también recibir su porción, como es lógico, Yohanan, ¿no? La comisión. A las 2 de la mañana empieza a gritarle, Jacinto,
te ganaste el gordo. Jacinto, te ganaste el gordo. Te lo dije, te ganaste el gordo. Y asoma la cabeza Jacinto y dice, ¿y qué hace usted molestando a un millonario a las 2 de la mañana? No tenía la plata y ya mira cómo se ponía. O sea, hay personas que si Hashem las bendijera ganándose, bueno, haciendo mucho dinero, Hashem los perdería. Hashem los perdería. Posiblemente nosotros también. Porque se nos van muy fácilmente los humos para la cabeza. Pesaj trata con protección. Anticipa el día cuando la bendición no te va a hacer daño. Cuando el honor que recibas no te va a hacer daño. Cuando la levadura no te hará daño. Cuando el orgullo no será una realidad en tu vida ni la vanagloria. Donde podrás recibir sin comprometer el dar. En otras palabras, donde podremos recibir y andar con la cabeza erguida, felices, pero sin orgullo, sin engreimiento, sin autosuficiencia, sin vanagloria. ¿Cómo es posible esto? Es el proceso de transformación del Hamesh en Kedushá. Del endiosamiento del ego soberbio, inflado, en una nueva vida preñada de riqueza, pero con humildad. De abundancia de bienes, pero con mansedumbre. Con honores, pero en sencillez y en obediencia. La autoestima es necesaria, pero sin caer en la vanidad. Una porción de orgullo es necesario, pero sin caer en la presunción, sin caer en la vanagloria. Andar con el rostro erguido. Defender a Israel de sus enemigos en todos los frentes modernos. Elegir responsablemente la educación judía de nuestros hijos. Y vivir el judaísmo que hemos elegido para la expresión de nuestra fe, no solo cuando la gente nos ve, sino sobre todo cuando la gente no nos ve. Cuando nadie nos puede admirar. Tanto como cuando somos un punto de referencia social inevitable. Estos son ejemplos fundamentales de lo que significa ser judío. El formar parte de una cadena milenaria que se inicia con el llamado de un hombre en Ur de los Caldeos hasta el 70º aniversario de la creación del Estado moderno de Israel y el establecimiento de nuestra embajada por primera vez en Jerusalén. Eso es ser judío. Y no solamente los que fueron antes de nosotros, sino también los que se van uniendo con nosotros en el camino. El judío que comienza a salir de los sepulcros de las naciones y encontrar su regreso a casa. El alma judía emergente que tenemos el honor de tomar de las manos y ayudarle en su proceso de retorno a la Torá. Y no solamente ellos, sino los que vendrán también después.
a unirse a esa cadena milenaria hasta el momento de máxima expresión divina sobre la tierra en el simbolismo de la entrega de nuestra sagrada Torá. ¿Qué es Shavuot? ¿Qué es Shavuot? Es el día cuando conmemoramos la entrega de la Torá, del pacto con Dios. El día cuando recibimos del cielo la encomienda de ser luz a las naciones. Un reino de sacerdotes. Un pueblo llamado a convertir este mundo físico en un lugar donde pueda habitar la Shekinah, la luz, la divinidad. Esto es Shavuot, un festival donde conmemoramos la entrega de la Torá. Y año tras año, marcamos este día con celebraciones especiales, con lecturas especiales, con cánticos especiales, con estudios especiales y por supuesto con banquetes de alegría. Todo esto suena muy bien, todo esto es muy bueno, solo que tenemos un problema. El único problema es que la Torá no nos dice nada de esto. En otras palabras, según la Torá, no hay tal cosa como el Shavuot que nosotros celebramos. Sonríe, que así le ama muchísimo. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Vamos a explicar eso. En la Torá escrita, en el Humash, Shavuot es un festival agrícola. Está precedido por el traer el Omer, la primer gavilla de cebada madura que marca el comienzo de la cosecha del año. Esa gavilla, ese Omer es llevado al templo y es mecido delante de Hashem, es ondeado delante de Hashem en un gesto de acción de gracias. A partir de entonces pasarán 7 semanas, 49 días. E inmediatamente después de esas 7 semanas llega el festival de Shavuot, que precisamente recibe su nombre de Shavua, el plural de semana, Shavuot. De modo que esto marca la maduración de la cosecha principal, la cosecha del trigo, y por eso es que se llama también la fiesta de los primeros frutos. Eso es todo. No más. Eso es todo lo que la Torá dice de Shavuot. That's it. Finish. No hay nada en las diversas referencias de la Torá a Shavuot que sugiera algo con la entrega de la Torá. En la Torá no hay tal cosa como un Shavuot que marca la entrega de la Torá. No existe eso en la Torá. No hay nada en toda la Biblia hebrea que sugiera esa conexión. No existe. Por supuesto, celebrar la entrega de la Torá en el tercer mes del año hebreo, conocido como Sivan, puede que no esté tan lejos, puede que no esté tan lejos de lo que ahora santificamos como Shavuot. La Torá cuenta que en la tercera luna nueva, presta atención, dice la Torá, en la tercera luna nueva, después de la partida de los israelitas de Egipto, en ese mismo día entraron en el desierto de Sinaí.
Éxodo 19:1. Eso es lo que dice la Torah. En la tercera luna nueva, después de la partida de los israelitas de Egipto. Ahora, no está del todo claro si esa expresión en la tercera luna nueva, después de la partida de los israelitas de Egipto, signifique en el primer día del tercer mes del año o en el primer día del tercer mes después de su partida. No está claro. Si fuese la primera, entonces alguna fecha en ese tercer mes parece razonable para el momento de la entrega de la Torah. Aún así, decir que la entrega de la Torah ocurrió precisamente en Shavuot, o sea, en el sexto día del tercer mes, es nerviosamente inquietante desde el punto de vista académico. Porque no tenemos ninguna evidencia corroborante en la Torah de que esto fuese así. ¿Por qué entonces, si no tenemos evidencia alguna en la Torah de que Shavuot es el tiempo de Matan Torah, donde recibimos la Torah, ¿por qué celebramos Shavuot precisamente por eso? Esto nos lleva a considerar una de las más grandes verdades sobre el judaísmo que no podemos olvidar. Precisamente aquellos que están en su proceso de retorno. Esta es una de las más grandes verdades del judaísmo que tú debes de conocer. Aquellos que están haciendo su proceso de conversión al judaísmo y específicamente al judaísmo nezarita, esto que voy a enseñarles es algo explícitamente importante conocer. ¿De qué se trata? Se trata de esto. Las palabras de la Torah nunca nos cuentan toda la historia. Las palabras de la Torah nunca nos cuentan toda la historia. En otras palabras, junto con la Torah escrita hay un contexto cultural que corre paralelo con ella. Y en ese contexto cultural hay una implicación de que el texto escrito de la Torah viene acompañado por expresiones y viene acompañado por interpretaciones que conocemos como Torah Shebe'al Peh, Torah de la boca, Torah oral, que iba a transmitirse junto con la Torah escrita de generación en generación. Y voy a decirles esto a todos mis estudiantes que están en ese proceso de retorno a casa. Nadie puede llegar lejos en el judaísmo sin recurrir a estas grandes verdades transmitidas oralmente. No vas a llegar muy lejos en el judaísmo si ignoras ese contexto cultural. Aunque la Torah oral, por su característica de pertenecer a una cultura de no escritura, nos choca mucho porque nosotros somos una cultura de escritura. Somos amigos, nos conocemos muy bien, pero eso que me dice, dámelo por escrito. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Te aseguro que si vas a comprar una casa, al menos aquí en Estados Unidos, el banco no te va a decir, me das tu palabra que me vas a pagar, le doy mi palabra. Dame la mano, vete, aquí está el dinero y paga. ¿Se cree que es así? No, es un paquete de firmas así, de este tamaño. They don't believe in you. You don't believe in them. So necesitamos algo escrito, ¿verdad que sí? En la época de Moshe Rabenu, lo que menos se hacía era escritura. De hecho, en la época de Yeshua, 90% de la gente no sabía ni leer ni escribir. Era una cultura oral, no era una cultura escrita como la nuestra. Entonces, muchas veces a nosotros nos cuesta un poco de trabajo entender esto. ¿Cómo es posible que una verdad sea verdad
cuando no viene escrita. Torah Shebe'al-Peh, la Torah oral, por su característica de pertenecer a una cultura de no escritura, ciertamente hoy día, debido a que somos una cultura escrita, es dada a manipulación. Se puede dar a manipulación. Se puede sacar provecho de sus bondades para asegurar el monopolio de una secta sobre otra. La realidad es que cuando se trata de aquella donde tales inventos de los hombres está fuera de escenario, la Torah oral es una exigencia misma de la Torah. Solamente ahí podemos entender por qué celebramos Shavuot esta noche. No solamente eso, hasta la legitimidad del Mesías depende en cierta medida de la Torah oral legítima. Mashiach. El Mesías es hijo de David. Piensa en esto. El Mesías es hijo de David. David es hijo de Isaí. Isaí es hijo de Obed. Obed es hijo de Boaz. Y Boaz tuvo a Obed en un matrimonio prohibido por la Torá de un judío con una moabita, como es el caso de Ruth. Y fue un matrimonio prohibido porque la Torá afirma en el quinto libro de Moshe Rabenu, capítulo 23, no entrarán moabitas en la congregación de Israel. No entrarán moabitas en la congregación de Israel. Si los moabitas no pueden entrar en la congregación de Israel, y Ruth era moabita, y Boaz se casó con ella, todo lo que venga de ahí es un masmer. ¿Cómo entró Ruth? Siendo moabita. ¿Y cómo se casó un juez de Israel con una no judía de origen moabita sobre quien pesa una prohibición de la Torá? La respuesta no la vas a encontrar en la Torá escrita. En la Torá escrita solo vas a encontrar la prohibición, no la interpretación. Y aquí está la cosa. El judaísmo es 25% Torá escrita, 75% Torá explicada. El judaísmo no es solamente Torá escrita, es además la interpretación correcta de eso que está escrito. Y por esa interpretación, los jueces de Israel, en los días de Ruth y Boaz, legislaron el caso de Ruth y llegaron a la conclusión de que la prohibición de no entrarán moabitas a la congregación de Israel se refiere a los hombres, no a las mujeres. Las mujeres están exentas. Qué alivio, dicen las hermanas. Las mujeres están exentas. Por tanto, Ruth, probada su conversión al Dios de Israel, se le permitió entrar. Se le permitió hacerse judía por elección. Se le permitió casarse con Boaz, el juez de aquella generación. Y por esa interpretación preservada, no en la Torá escrita, sino en la Torá oral, el hijo de ambos es legítimo. Y si Obed es legítimo y no un bastardo, entonces Isaí es legítimo, David es legítimo y el Mashiach, descendiente de David, descendiente de una moabita, legítimo.
Si tú quitas la Torah P, you are in trouble. Lo mismo ocurre con Rosh Hashanah, el año nuevo judío. Como tal, no se menciona en ningún lugar de la Torah escrita. La Torah lo único que hace es decirnos de Rosh Hashanah, día de hacer sonar el shofar. That's it. Eso es todo. La Torah misma no lo menciona como el día de juicio final. No habla absolutamente nada de eso. La Torah escrita no menciona para nada ni relaciona para nada a Rosh Hashanah con un periodo de arrepentimiento. La Torah escrita no menciona para nada a Rosh Hashanah como un tiempo de introspección. Mucho menos el día cuando el Mashiach se sentará en su trono de gloria y apartará las naciones entre corderos y chivos, entre los que protegieron a Israel y le hicieron daño, entre los que mueven su embajada para Jerusalén y los que insisten por miedo, imposición o ignorancia, seguirlas ubicando fuera de la capital única, indivisible y eterna de Israel. Y todo esto que hacemos girar alrededor de Rosh Hashanah no aparece en la Torah escrita. Tampoco vas a aprender mucho sobre cómo guardar el Shabbat simplemente leyendo la Torah escrita. Y lo mismo aplicaría a lo que exactamente puedes o no puedes comer durante Pesach, así como las reglas observables para otro día sagrado y muchos otros asuntos. Todos esos detalles no se encuentran en la Torah escrita, se encuentran en la Torah oral. De hecho, apenas hay un versículo en las leyes de la Torah que no haya sido transmitido con algún tipo de explicación, incluso expansión que la acompañe, y algunas de ellas están en desacuerdo con el significado literal del texto. Incluso, por ejemplo, la halajá de Rabino Shaul en nombre de su majestad Yeshua Mashiach, cuando él escribe: no permito que las mujeres enseñen en la comunidad. That's tough. No permito que las mujeres enseñen en la comunidad. Es decir, la mujer no debe enseñar halajá, la mujer no debe enseñar Torah, la mujer no debe de enseñar doctrina de la Torah a los hombres de la comunidad, y mucho menos en público, aunque Pablo se apoya en la ley para hacer tal declaración. Pues, no se enojen conmigo. La mujer tiene un montón de cosas maravillosas que hacer en la comunidad. Puede enseñar a los niños, puede enseñar a los jovencitos, pero sentarse aquí donde yo estoy a enseñarle Torah a los hombres, she can't. Pues por supuesto tenemos algunos hermanos de la casa de Israel que pasan por encima de eso, y las mujeres son rabinas y muy buenas rabinas, yo las conozco, buenísimas. De hecho, en la época del Talmud había rabinas, bueno, no rabinas, pero sí mujeres que sabían tanto de halajá, que sabían más que los hombres. Los hombres estaban ocupados trabajando en la tierra, ellas estaban ocupadas estudiando. ¿Usted sabe por qué se lee la Torah un varón en la sinagoga por todos? ¿Usted sabe por qué hay un lector de Torah en la sinagoga? Por las mujeres. ¿Cómo así? Que las mujeres eran las únicas que sabían leer bien el hebreo. Tenían tiempo para estudiarlo, los hombres estaban trabajando el campo. Entonces, ¿qué pasaba? Llegaban a la sinagoga, los hombres no sabían leer la Torah, las mujeres sabían leer la Torah. Venía la mujer a leer Torah, los hombres se sentían avergonzados. Entonces, ¿qué hicieron los rabinos? Que la mujer no lea, un hombre que sepa leer, lee, y el que no sabe leer, que se ponga al lado y escuche. Somos tremendos, ¿no?
Rav Shaul dice, no permito que las mujeres enseñen en la comunidad, como también la ley lo dice. Si tú me encuentras donde en la ley de Moisés está escrito que la mujer no puede enseñar a la comunidad, te propongo para el premio Nobel de Biblia. Puedes buscar toda la Torá en los profetas, en todos lados. No aparece tal cosa. ¿Dónde está eso? En la Torá oral. En la Torá oral. Si esta prohibición dada a la mujer, por la cual no puede enseñar Torá en público a los hombres, está basado en la ley y no la encuentras en la ley, ¿a qué ley se está refiriendo Rav Shaul? Claramente se refiere a la Torá oral, la ley oral, Torá Shebe'al Peh. ¿O qué tal si tomas la declaración ojo por ojo, diente por diente, quemadura por quemadura, y la tratas de aplicar? ¿Cómo lo harías? ¿Pagar con la pérdida de un ojo el otro ojo? ¿Una quemadura por otra quemadura? Si una persona le rompe un ojo a la otra, ¿es obligatorio que la corte le ordene sacarle el ojo al tipo que le dañó el ojo al vecino? Si fuese así, posiblemente todo el mundo fuera ciego en este país. O una gran mayoría. Y en Colombia, ni que hablar. Según explica la Torá oral, no se trata de nada de eso. ¿De qué se trata? La Torá oral, preservada en el judaísmo talmúdico, enseña que se trata de compensación monetaria. Compensación monetaria. Es decir, deberá pagar por el cuidado médico de la persona a quien tú le hiciste daño y deberás retribuirle todo el tiempo que estuvo sin trabajar. Es por eso que hoy día tenemos una entidad, aquí en Estados Unidos se llama Workers' Compensation, pues una especie de seguro que los empresarios debemos tener para que en caso de que un obrero trabajando para nosotros se dañe en el trabajo, se enferme, se le pueda compensar sin crear un daño económico a la empresa. Y es por eso que está prohibido, al menos en nuestro país, manejar un coche sin seguro. Porque en el evento que golpees a una persona o hagas daño con tu coche al público, privado o no privado, o destruyas una pared, como a veces sucede, lo aleno, el seguro va a entrar para compensar económicamente de alguna manera la pérdida creada. De modo que ojo por ojo y diente por diente no lo puedes tomar literalmente. Significa que si alguien hace que otra persona pierda la vista de un ojo, el ofensor debe ofrecer compensación monetaria, pero no ciertamente pagar con su propio ojo. Entonces, ¿qué pasa? Que un ojo por ojo significa no es un ojo por ojo. Bienvenido al judaísmo. Y todo esto podemos solventarlo porque existe paralelamente con la Torá escrita una Torá no escrita, sino explicada oralmente de juez a juez, de maestro a maestro, de estudiante a estudiante, de generación en generación. Con esto en mente y volviendo a Shavuot, nuestra tradición estipula que aunque la Torá parece decir que el conteo de las 7 semanas debe comenzar el día después del sábado, lo que significa, de acuerdo con la mayoría de nuestros posquín, es el día después del primer día del sábado de Pesaj. Y esto también encarna la misma lección. Las palabras de la Torá escrita por sí sola no es suficiente. Así que disfrutamos de Shavuot como este gran festival de la entrega de la Torá, pero si lo piensas bien te darás cuenta de que este festival tiene un mensaje oculto. De hecho, y basándonos estrictamente en la Torá escrita, no recibimos la Torá en Shavuot. No recibimos la Torá en Shavuot.
Porque cuando Moshe bajó del monte trayéndola consigo, las famosas 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios, las rompió, nunca las recibimos, se quedó en el camino. Las nuevas tablas fueron escritas de nuevo, pero no entregadas en Shavuot, sino en Yom Kippur. El hecho de que celebremos Shavuot como el día de la Torah en el 3er mes y no en el 10º, demuestra que las palabras de la Torah escrita no son suficientes, ya que esas palabras no dicen nada para conectar Shavuot con la entrega de la Torah. Y en ese sentido uno podría decir que Shavuot es realmente el día de la entrega del resto de la Torah. Eso es Shavuot realmente. Es la entrega de la Torah oral, que se transmitió junto con el texto escrito. La Torah oral, porque sin esa Torah oral, ni siquiera Mashiach sería legítimo. Si vamos a vivir el judaísmo, tenemos que hacerlo también junto con las tradiciones orales que giran alrededor del judaísmo. Decir quiero el judaísmo, pero rechazo la tradición, es perder el judaísmo e inventarte uno nuevo. Y el judaísmo ya está inventado. Todo lo que tienes que hacer es montarte en el tren y saber en qué vagón viajar. Eso es todo. Sonríe, que así le ama muchísimo. Ya lo dijo Shaul en los últimos días de su vida a los judíos de Roma. Está escrito en uno de nuestros libros. 3 días más tarde, Pablo convocó a los dirigentes de los judíos en Roma. Cuando estuvieron reunidos, les dijo: a mí, hermanos, a pesar de no haber hecho nada contra mi pueblo, ni contra las tradiciones de nuestros antepasados, me arrestaron en Jerusalén y me entregaron a los romanos. Observa lo que Shaul está diciendo ahí. No he hecho nada contra las tradiciones recibidas de nuestros padres. No he hecho nada en contra de las tradiciones recibidas de nuestros padres. Y si para Shaul no fue un problema vivir con las tradiciones recibidas de los padres, ¿por qué va a ser un problema para nosotros? Pablo no escribió esto siendo un joven escritor, ya un anciano en tercera edad. Y lo dijo mucho antes que la Torah oral, eso que se llamó tradiciones, fueran puestas por escrito, al menos en una secta judía de las que sobrevivieron a la destrucción de Jerusalén, como es el caso de la Misná y el Talmud. La Misná y el Talmud representan la Torah oral preservada por una secta judía que sobrevivió a la destrucción del templo y de Jerusalén en el año 70. Y es por eso que el Talmud es tan importante. Por supuesto, el Talmud para nosotros es consultivo, más que normativo. Porque si fuéramos a hacer del Talmud normativo, we are in trouble. Les voy a mostrar uno de los problemas que vendrían si tomáramos el Talmud como normativo y no consultivo. Tenemos una imagen por ahí que podríamos pasar. Quiero que vean esa imagen. Si Media es tan amable de pasarnos. ¿Conocen a esos señores que están ahí? ¿Te recuerdas de ellos, Uzi? Estábamos Uzi y yo. Estamos un rabino amigo nuestro, bueno, éramos que 18,000 ahí en ese evento en Washington, D.C., en un evento de 3 días pro Israel. Mientras nosotros estábamos en el estadio apoyando toda la agenda a favor de Israel, vinieron estos hermanos nuestros, rabinos ortodoxos, a protestar contra nosotros por apoyar a Israel.
Ahí los tienen, no sé si los conocen algunos. Yo me tomé la foto con uno, Uzi me la tomó. No sé si aparecerá ahí más tarde, pero estoy ahí con ellos. Me puse ahí al lado. Ahí tienen una foto reciente, esto pasó hace unos días. Esto pasó unos días antes de la inauguración de nuestra embajada en Jerusalén. Paralelamente estaba teniendo esta reunión de estos hermanos nuestros, rabinos y gran rabino ultraortodoxo, con el gobierno de Turquía. ¿Saben qué? Proponiendo el desmantelamiento pacífico del Estado de Israel, con la mira de entregarle toda la tierra de Israel a los musulmanes. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacen ellos? Pues son talmudistas. Son talmudistas. Ahí lo tienen, quemando la bandera del Estado de Israel. Él lo tiene. Ellos, ultraortodoxos, quemando nuestra bandera. Why? ¿Por qué hacen eso? Porque ellos toman el Talmud normativamente. Y el Talmud enseña que no es legítimo la reconstrucción del Estado de Israel hasta que venga Mashiach. Por lo tanto, solo después que venga Mashiach se puede reconstruir el Estado de Israel. Y como el Talmud dice eso, y ellos lo toman normativamente, mire la ideología del Talmud tomada normativamente, ¿a dónde lleva? No estoy hablando de gentiles, no estoy hablando de pastores evangélicos. Estoy hablando de rabinos ultraortodoxos que basan su fe, su ideología y su conducta en el Talmud. Y basados en el Talmud, actúan de esa manera. Tienen toda la razón del mundo de actuar así. Si su apego al Talmud es en la forma como ellos lo hacen. Por eso que cuando hablamos del Talmud, de la Mishnah y demás, estamos hablando de documentos importantes, consultivos, pero no normativos. En resumen, nuestra generación no recibe la Torah escrita. Hemos recibido la Torah explicada. Y esa Torah explicada es el corazón de nuestro judaísmo. Si la quitamos, destruyes el judaísmo. Si la quitas, no recoges, desparramas. Al mismo tiempo, no podemos usar la tradición para crear un monopolio de la tradición, donde si no haces exactamente como te digo, no es válido. Porque la Torah oral no es algo fijo ni exclusivo de algún grupo en particular, sino una ley paralela que viene por muchos caminos, que viene por muchas veredas y que cada día vamos enriqueciendo con las realidades de cada generación que se suma a esa cadena milenaria que es nuestro pueblo Israel. Esta noche, al caer el sol, santificaremos Shavuot. El día cuando decidimos estar unidos como un solo hombre en perfecta ejad para decirle a Dios, aceptamos el pacto. Aceptamos la propuesta de establecer la alianza, como está escrito en la Torá, y ahora les leo. Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en vasijas, y la otra mitad de la sangre la roció sobre el altar. Luego tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo. Y ellos dijeron, todo lo que el Señor ha dicho haremos y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y la roció sobre el pueblo. Y dijo, he aquí la sangre del pacto que el Señor ha hecho con vosotros según todas estas palabras. Y subió Moisés con Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel. Escucha ahora. Y dice, y vieron al Dios de Israel. Y debajo de sus pies había como un embaldosado de zafiro.
tan claro como el mismo cielo. Mas él, Dios, no extendió su mano contra los príncipes de los Israel, y ellos vieron a Dios. Y comieron y bebieron. ¿Cómo así que vieron a Dios? Si a Dios nadie ha visto jamás. La respuesta no está en la Torah escrita. La respuesta está en la Torah oral. Bienvenidos al judaísmo. Bienvenidos a Shavuot. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.